Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano, desde Uruguay. Esta es la cumbre Sé tu Maestro. Está dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana con la intencionalidad de acompañar en el autoconocimiento y en el autocuidado. En esta oportunidad tenemos a una doctora en psicología, es también experta en psicología social y en psicología positiva. Ella es Ana Hernández Mejía y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Encantada. Gracias por haberme invitado a esta cumbre, porque creo que todos los conocimientos, experiencias y herramientas que vas a dar van a ser muy positivas para todos los docentes. Bueno, gracias por estar presente, Ana. Y tú has elegido el tema, un tema muy interesante para compartir, que has titulado ¿Son los docentes felices? Sí, bueno, me parecía una pregunta, primero, el primer día que lo hablamos, inquietante, ¿no? Es decir, la pregunta es que si son los docentes felices, es una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer, porque de ellos va a depender la formación de futuras personas. Bien, tú te dedicas a buscar la forma de acompañar a otros en ese camino de la felicidad. Por eso me pareció muy interesante contar contigo en esta cumbre virtual. Y para empezar me gustaría que nos compartieras cómo ha sido ese camino tuyo, tu camino propio de autoconocimiento, y qué, eh, qué cosas quisieras contarnos que han marcado tu vida, que han marcado tu trayectoria y que te han permitido conocerte mejor y comenzar a cuidar de ti de una forma diferente. Bueno, pues, Mari Carmen, efectivamente, yo soy un ser humano y es fundamental. Y bueno, soy la cuarta de 5 hermanos, todos chicos, y en una época en que las mujeres no podíamos estudiar, teníamos ya más bien diseñado nuestro destino, que era casarnos y tener hijos y formar una familia. Pero en eso de ser la única chica y rebelarme con lo que se me había dicho que tenía que hacer, pues comencé a ver que rodeaba mucho sufrimiento, un sufrimiento que era innecesario. Entonces, a mí se me daba a estudiar, de hecho sacaba muy buenas notas y eso me valió que podía seguir estudiando y luchar por seguir estudiando. Y entonces, ¿qué escogí? Psicología. ¿Por qué? Por lo que te digo, es decir, porque era muchísimo sufrimiento y yo quería saber cuál era la clave en la que se pudiera evitar. Y por eso empecé a hacer psicología. Para mí la psicología es mi pasión, mi vocación y me permitía ayudar a los demás y ayudarme a mí misma. Cuando acabé mi primera formación como psicóloga, comencé a trabajar con mujeres, con mujeres en las que nos ayudamos mutuamente. Y ahí empecé a hablar ya de felicidad, de cómo promover la salud y el bienestar. Lo que me ocurrió es que una vez que en ese área de mujer estuve trabajando, pues ya quise investigar otras áreas. Y en esas otras áreas fue el mundo de la empresa. Con otra parte que también me formé, que es en el tema del marketing, ¿no? Y para ayudar a empresas a hacer nuevos servicios que satisfacieran necesidades de las personas.
Y de ahí otra vez me pasé a la formación con emprendedores y tal. Después me formé en el tema de coaching ejecutivo y de equipos y coaching organizacional para acompañar a las personas otra vez dentro de las empresas a conseguir sus metas personales y profesionales. Y entonces por eso estamos hablando hoy aquí también, porque yo creo que esto de acompañar a las personas a ser más felices, a que ellas mismas sean protagonistas y a que ellas mismas consigan sus metas, pues derribando esas barreras que le impiden alcanzarlas. Pero siempre desde la salud y del bienestar. Entonces, una de las cosas que hice también que me llenaron muchísimo fue mi formación como psicóloga positiva, o como lo que llaman la psicología positiva, la ciencia de la felicidad. Y entonces ahí esa ciencia de la felicidad se está aplicando en el tema de la educación. Muy interesante. Como decías, a mí también me llamó la atención esto de que llevas adelante esa gran empresa que se dedica a promover el bienestar, la salud, la felicidad. Yo te quisiera preguntar cuáles son, desde tu punto de vista, esos aspectos básicos que tenemos que satisfacer para llegar a ese estado de bienestar, de felicidad que promueves. Bueno, según mi base es desde la ciencia, ¿vale? Desde la ciencia con corazón y con conciencia, porque es importante los valores, ¿sabes? Y que sea desde el mundo de la ciencia, quiere decir que lo que aplicamos, tanto la teoría y la práctica, se ha demostrado desde el punto de vista científico que es válido y que sus resultados son favorables cuando los aplicamos, ¿vale? Y esta aplicación viene de la psicología positiva desde Seligman, allá por el año 1998, definió la psicología positiva como el estudio científico del funcionamiento óptimo del ser humano. Y en ese funcionamiento óptimo del ser humano, Seligman dijo que la auténtica felicidad se origina a través de la puesta en práctica de fortaleza y virtudes. Él dividió en 6 virtudes que tienen una serie de fortalezas, por ejemplo, virtudes como la sabiduría y el conocimiento, el valor, la humanidad y el amor, la justicia, la templanza y la trascendencia. Y a su vez están divididas en otra serie de fortalezas. Y entonces, ¿qué dijo? Es decir, que la medida del crecimiento o del desarrollo humano era a través de la aplicación de estas fortalezas y de virtudes. Y que es el crecimiento personal. El objetivo de la teoría del bienestar es medir y fomentar ese crecimiento personal y a través de una serie de características centrales como pueden ser la emoción positiva, el interés, la entrega, el sentido y el propósito, y una serie de características adicionales muy importantes como es la autoestima, el optimismo, la resiliencia, la vitalidad, la autodeterminación y las relaciones positivas. Bueno, todo esto es súper importante para lo que estamos hablando, para el tema del maestro o del docente. Es decir, ¿en qué medida es el docente feliz? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Y qué es lo que no le hace tan feliz o lo que le impide esa felicidad? Después de que me hablaste, Mari Carmen, lo que estuve investigando es diferentes estudios que habían hecho una radiografía de la felicidad, como un estudio chileno, o Teresa Well, que hizo también un estudio sobre el tema de las cosas que hacían felices y las cosas que no hacían felices al tema de los docentes. Y entonces lo general de esos estudios decía que el docente, el profesor es feliz en valores intrínsecos. Por ejemplo, son vocacionales. La felicidad, es decir, no sé si te pasa a ti, porque tú has sido profesora, ¿no? Sí, como nos referimos a la felicidad en relación a lo que hacemos, el amor que tenemos por lo que hacemos, ¿verdad? Claro, sí. Claro. En lo que no les hace tan felices es
en el sistema educativo, y aquí tenía como un cuadro, en el sistema educativo, que quiere decir las condiciones laborales, la remuneración y la jornada laboral. Esas son las cosas que no le hacen tan felices a los profesores, porque hablan que efectivamente muchos de ellos quisieran participar en el sistema educativo. Tanto en el tema del estudio chileno como en el tema español, no se da esa participación. Entonces, los profesores quieren contar y participar en un sistema educativo que les es propio, no les es ajeno, ¿vale? Y entonces eso le puede provocar una serie de desgaste emocional, de estrés, del síndrome del quemado, es decir, cuando su participación no se la tiene en cuenta o cuando sufren una serie de cosas por el sistema, por su entorno, como son los riesgos psicosociales, ¿no? Es decir, que son jornadas muy largas en temas, es decir, las lectivas son largas, pero las que tienen que preparar, las no lectivas que tienen que preparar, también son muy largas, ¿no? O cuando, por ejemplo, efectivamente tienen un problema de autoridad o se da una serie de violencia en el tema de las clases, ¿no? Y piden una serie de apoyos, ¿no? Que sería en su entorno educativo, por ejemplo, en el tema de los compañeros de trabajo o en el tema de los directores o en el sistema de supervisión, ¿no? O la relación con sus alumnos. Luego hay el profesor, ¿no? En ese entorno público, en ese sistema educativo y en el sistema propio, donde hay cualidades del profesor como es la felicidad personal, la vitalidad, las relaciones de apoyo, el encontrar su propia vida, es decir, porque efectivamente esa persona que es profesor es persona, tiene un rol y está dentro de un sistema. Y si se produce una coherencia, se produce un nivel de satisfacción. Pero si se produce un nivel de incoherencia, en el cual, es decir, el rol se está comiendo a la persona o el sistema se está comiendo al rol y a la persona, hay una insatisfacción. Muy interesante todo esto que nos estás planteando. Ahora yo me preguntaba, ¿de qué forma consideras tú que podemos gestionar el desgaste emocional que se produce en la tarea docente por todos esos factores que mencionabas? En una de las preguntas que me habías dicho, que te dije Marchesi 2007, es que efectivamente las capacidades profesionales, el tema de la capacidad, la vocación y el tema de una formación en emociones o en inteligencia emocional que nos capaciten para enfrentarnos a determinadas situaciones que nos provocan el estrés o a identificar emociones, a gestionarlas y regularlas. Tendría que desarrollarse desde el inicio, antes de que nosotros nos formáramos como profesores. Es decir, antes de que nos formáramos como profesores teníamos que ver qué cualidades, qué capacidades técnicas y profesionales, qué vocación y qué otros valores tenemos para el tema de dedicarnos a ser profesores, ¿no? Luego hay un nivel inicial de formación que también tendríamos que tener en cuenta esa formación en el tema de emociones, de autoestima, de habilidades comunicativas, habilidades sociales, el tema de cómo trabajamos en equipo, cómo trabajamos en grupo, cuáles son las relaciones entre el profesor y el directivo, quien lleva el tema de los centros. Es decir, que diría, identificar qué es lo que nos ocurre antes de que se haga crónico. Eso sería lo que es el síndrome del quemado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos tener dolores de cabeza, sentimientos de fracaso, dolores de estómago, esto produce bajas. Es decir, que antes de que ocurra, nosotros tendríamos que prevenirlo y primero tendríamos que trabajar en talleres o en formaciones antes de que ocurra. Una vez que ocurra, tendríamos que intervenir o en grupo o
directamente en la persona que ya tiene un padecimiento. O sea que en primer lugar la recomendación sería estar atentos a darnos cuenta de cómo estamos manejando nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo, cómo podemos compartir con otros, cómo podemos interactuar. En principio sería darnos cuenta de eso y buscar ayudas, ¿verdad? Claro. Mirar hacia adentro qué es lo que está pasando. Y en cuanto a los recursos laborales que podemos desarrollar para organizarnos mejor en el trabajo, con mayor eficiencia, mayor alegría, como disfrutar el clima de la comunidad educativa. Yo, por ejemplo, veía que en algunos momentos has compartido, que me conquistó también, ver cómo esos momentos de disfrute con los compañeros te aportan mucha energía vital. Yo lo veía en ti, por ejemplo, es una de las cosas que me gustó como para conversar, ¿no? Cómo esa parte aporta a tu estabilidad emocional y a tu bienestar. Claro, Mari Carmen. Como tú dices, hay unos recursos personales, pero hay unos recursos laborales. Hablaba Teresa Well de las comunidades profesionales de aprendizajes, una comunidad de aprendizaje que se apoye mutuamente. Es decir, el profesor tiene un papel, el alumno tiene un papel, la familia tiene un papel, el pueblo donde vivimos, la ciudad, el gobierno, es decir, que este es un sistema importantísimo donde todos estamos integrados. Y todos somos parte del problema y todos somos partes de la solución. Menos mal. Por tanto, es decir, lo que te pase a ti o al otro nos pasa a todos. Porque si un profesor sufre un desgaste emocional o un profesor no le da el tiempo para preparar sus clases como él quiere, somos responsables todos y tenemos que mirar qué está ocurriendo para resolverlo. Es decir, porque el profesor es un ser humano que forma a otros seres humanos para esta sociedad en la que vivimos. O sea, nada nos es ajeno. Entonces, los recursos laborales, pues mira, si me dejas un momento, te diría, porque te dije que está viendo diferentes investigaciones, ¿vale? Y lo que hablan, es decir, que la importancia de los grupos de apoyo, es decir, de colegas o de compañeros que nos apoyen. Otra de las cosas que hablan es que el profesor no siente ese reconocimiento social, ni tampoco siente un reconocimiento económico. Entonces, tendríamos que trabajar eso también en, primero, por parte del profesor, reconocer que su labor es muy importante, pero también reconocerlo a los padres, los alumnos, en los colegios profesionales, los gobiernos, en cuál es la importancia de la labor profesional. Y luego, también es importante porque que ese tema económico de sueldo desde el inicio vaya cambiando y que se premien también las cosas que se están trabajando, ¿no? Es decir, que hay una serie de recompensas materiales e inmateriales en cada etapa del ejercicio profesional. Y destacar mucho que hay que facilitar y promover las relaciones con los compañeros, con la dirección y la administración, hacer sesiones de grupo, hacer coaching, especialmente en estos niveles educativos. Y lo que había también una propuesta y se está haciendo es que los profesores que son más veteranos sean mentores de los profesores que se inicien como tal. Es decir, porque creo que esa experiencia y esa relación intergeneracional es muy rica y es la que vamos a agradecer todos. Es decir, que nos lleva a una educación de calidad, donde el profesor es una de las partes más importantes y vitales para esa educación.
Bien. Y entre el compromiso y el bienestar en las tareas, ¿cuál sería la relación que existe desde tu punto de vista? Pues fíjate, lo que te decía, lo de Marchesi, dice que el fortalecimiento de las competencias profesionales y el equilibrio emocional junto al compromiso es lo que hace el bienestar al docente. Claro. Es decir, esas tres cosas hacen sentirse bien a la persona. Es verdad que en esto de la psicología positiva no he dicho algo que es importante decir, porque en el tema de la felicidad hay como diferentes niveles, como tres. Uno es la felicidad de una forma placentera, a través del tema sensorial y emocional, ¿no? Yo veo una puesta de sol, me tomo un café y disfruto. Hay otra felicidad comprometida, o sea, yo me comprometo con lo que hago, es decir, hoy me comprometo con esta ponencia, la desarrollo, pero hay una felicidad significativa y es que trasciende a mí. Esa felicidad de que trasciende a mí, es decir, que lo dejo como patrimonio, o es mi patrimonio, es decir, tiene mucho que ver con la felicidad, creo, también del docente. Es decir, ese aspecto vocacional que tiene el docente, esa felicidad por dar a los demás, por construir un mundo mejor, no sé, ¿qué opinas tú? Pero yo creo que está muy relacionado con el profesor y con el docente. El hacer bien su trabajo, que eso lleve a... Sí, sin duda que es bien importante toda esa integración de conceptos, ¿no? De vivencias, digamos. Por eso me gustaría que nos compartieras un poco cómo podemos mantener esa integridad entre mente, corazón y cuerpo para que podamos lograr el equilibrio. A veces eso no nos damos cuenta que nos sucede, pero nos desequilibramos en alguno de los aspectos, justamente a veces por cumplir, digamos, la tarea de la mejor manera, pero en realidad no estamos cumpliendo con nosotros mismos, como hablábamos en alguna oportunidad, ¿no? Vale, es decir, eso de mente, cuerpo, ¿no? Mente, cuerpo, corazón, es algo que está integrado. Es decir, que cuando lo desintegramos es que algo está ocurriendo. Es decir, cuando la enseñanza solo va a la mente y no va al cuerpo ni al corazón, hay como un descuadre, ¿no? Y eso es lo que nosotros, a veces, cuando nos ocurren problemas, es cuando más nos damos cuenta de esa desconexión. Es que esa es una fortaleza. Entonces, ¿cómo volvemos a ese equilibrio, ¿no? O cómo nosotros que somos profesores somos personas que estamos en construcción y nos vamos formando y vamos aprendiendo. Es decir, no sé cuánto tiempo en Uruguay haces la carrera para ser maestro. ¿Cuánto tiempo, en cuántos años lo hacías? Nosotros en 4. ¿Y cuándo acaba? En 4 años, ¿no? Vale, entonces en esos 4 años, no sé si con 22 o con 23 años, nosotros estamos en construcción, pero seguimos en construcción durante toda nuestra vida. De hecho, hay estudios que dicen cómo la felicidad de un profesor va variando según la edad, ¿eh? Y cómo manejamos el estrés según la edad. Entonces yo te diría que actividades para alcanzar esa felicidad, pues habría muchas. Entre ellas, por ejemplo, una de ellas es expresar gratitud. Otra es cultivar el optimismo. Evitar pensar demasiado y evitar las comparaciones sociales, ¿no? Practicar la amabilidad, cuidar las relaciones sociales, desarrollar estrategias para afrontar el tema del estrés, aprender a perdonar, fluir, saborear las alegrías que nos aporta la vida, o sea, centrarnos en el presente, que creo que tienes, no sé si tendrás alguna conferencia sobre mindfulness. Sí, sí. Sí, pero es muy importante el tema de estar conectado al presente.
Luego, comprometerte con tus objetivos, practicar tu espiritualidad o tu religión, ocuparte de tu cuerpo, meditar, actividades físicas y comportarse pues como una persona feliz. Es decir, cuando yo a mi cerebro digo soy una persona feliz, el cerebro no entiende si es verdad o mentira, dice es una persona feliz. Así que comportémonos o seamos personas felices. Bien, sin duda que esto va a repercutir en nuestras relaciones interpersonales y laborales y por supuesto, en relación a nuestros alumnos, ¿no? ¿Y qué papel juega la recreación y las actividades de compartir con los compañeros de trabajo la felicidad laboral? Pues son vitales, es decir, el compartir con tus compañeros las mismas cosas que te ocurren, los problemas y tal, yo creo que está en vuestro ser. No sé si me equivoco, pero yo creo que está en vuestro ser de ser docentes, es decir, es que nos va a ayudar a ser, es decir, son aspectos muy sociales que están dentro de nuestra educación. Entonces, efectivamente, las actividades formales o no formales nos ayudan a crear más conexión y más unión. Y es una unión más de emoción, más de compartir vivencias. Yo no sé cuánto hubieras dado tú por tener un grupo en que lo que te ocurriera lo pudieras expresar y además lo entendiera, te apoyara y buscara alternativas juntos. Es decir, probablemente si te hubieras estado en un grupo de eso, hubieras sido diferente. Sí. No sé, ¿qué te parece? Sí, quizás darnos ese permiso, ¿no? Porque si pienso en este momento que lo veo desde otro lugar, pienso que si esas oportunidades, esas posibilidades nosotros mismos nos tenemos que dar esas oportunidades y darnos cuenta de lo que está sucediendo, porque a veces estamos como inmersos en eso de la intelectualidad y no generamos esos espacios, pero me parece que sí, que es sumamente importante tener esos espacios y compartirlos, ¿sí? ¿Sí? Esos espacios tendrían que estar dentro de, es decir, en nuestro entorno educativo. Esos espacios donde hay grupos que forman equipos cuando tienen un objetivo común y que eso además los alumnos lo van a tener también en sus vidas. Lo van a tener en su vida en el tema educativo, pero lo van a tener en las empresas. Las empresas trabajan también con equipos de alto rendimiento que tienen un alto objetivo, que tienen una alta motivación y que tienen un alto desempeño. Eso es la vida también. Es la vida en el área educativa, en el área social y en el mundo empresarial. Es decir, es que muchas mentes hacen muchas mentes y corazones hacen muchas cosas. Bien. ¿Y cuáles serían, Ana, esas herramientas que nos puedes compartir para que vayamos apropiándonos el día a día de ese bienestar, de una manera diferente de ver nuestro trabajo? Bien, como decía antes, es decir, nosotros desde la psicología positiva, desde la ciencia de la felicidad, nosotros tenemos unas fortalezas que ya tenemos de por sí. Entonces, lo primero, tendríamos que identificar qué fortalezas tenemos, porque muchas veces no sabemos ni qué fortalezas tenemos. ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿A qué le pongo foco? Este año, ¿a qué le pongo foco? Y a lo que le ponga foco, ¿a qué área de mi vida le pongo foco? ¿Cómo lo consigo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo voy de mi meta que me haya puesto al objetivo? ¿Cómo lo hago? ¿Lo puedo por mí mismo o necesito ayuda? ¿Necesito ayuda que me sirven mis grupos de amigos o mi grupo de colegas profesionales o necesito otra ayuda más profesional? Si necesito otra ayuda más profesional, puedo ir a psicólogos o coaching ejecutivos
o coaching de vida, o yo mismo puedo ser un profesor que me hago coach educativo. Es decir, pero lo primero que tengo que identificar qué es lo que quiero, cuáles son mis fortalezas, también cuáles son mis debilidades y cómo puedo convertir mis debilidades en fortalezas, cuáles son mis amenazas que las puedo convertir en oportunidades y cuáles son mis oportunidades. Es que si quiero ir de un sitio a otro tendré que trazar un plan y para trazar ese plan tengo que contar conmigo y tengo que saber qué es lo que me hace feliz y no feliz. ¿Cuáles son las creencias que me fortalecen y me empoderan? ¿Y cuáles son las creencias que me limitan? ¿Cuáles son los resultados que quiero obtener? O sea que, en definitiva, tengo que comenzar a ser mi propio maestro. Claro, sé tu Encontrar, maestro. Carmen, sé tu maestro. encontrar mis herramientas. Las tienes en ti. Sí. Bien, Ana. Bien. Bueno, me gustaría que nos contaras entonces cómo podríamos tener en 3 ideas así como grandes estos aportes que nos has ido brindando. Bueno, primero que según los estudios y el título, los profesores son felices haciendo esta profesión que por vocación han elegido. La mayoría de los estudios dicen que esa felicidad la tenéis. Que ocurren otras cosas que nos hacen felices. Entonces, que esas otras cosas que no me hacen feliz, como el sistema educativo, una serie de cosas que quiero conseguir, o en el tema de mis condiciones laborales, o los tiempos que yo trabajo y que quería dedicar una cosa a otro. Es decir, el compartir, el tener reconocimiento social. Una de las cosas que el profesor echa de menos es el reconocimiento social. Bueno, primero empezar por nosotros a reconocer que nuestra profesión tiene mucho valor. Y luego, efectivamente, que ese reconocimiento social también sean nuestros propios colegios profesionales los que nos lo reconozcan. Que lo reconozcan la familia, el valor, la familia, el pueblo, la ciudad o el gobierno, el valor que tenemos para la sociedad, lo que estamos haciendo, ¿no? Reconocimiento social. Y el tercer punto que yo diría es que, eso me acuerdo de un profesor que tuve al principio de mi carrera, que esto será lo que nosotros queramos que sea. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y para conseguirlo y ser feliz, ¿qué es lo que voy a comenzar a hacer desde hoy? Y de hecho, me imagino que todo esta cumbre ayudará muchísimo a poner en el hacer, ¿no? En el hacer, importante. Y también en la conciencia de ver y aceptar lo que en este momento está ocurriendo. Bien, muchas gracias, Ana. Sí, esa es la idea, ¿no? Como ver nuevas posibilidades, oportunidades, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, escuchar lo que otros tienen para decirnos y bueno, y apropiarnos de todo lo que nos ayude a vivir mejor, a vivir más saludable. Por último, te pediría, Ana, que nos contaras cómo te podemos seguir encontrando en las redes. Me gustó mucho conversar contigo y todos estos apartes, pero nos gustaría continuar. A ver, ¿de qué forma podemos continuar con tus actividades? Bueno, me imagino que pondrás todas las direcciones Sí, sí. de Facebook, de LinkedIn o de la propia web. O también, decir, cualquier consulta que, bueno, porque salga de esta conferencia, esa la respondo al momento si puedo, ¿no? Es decir, que, bueno, en todas esas direcciones me tenéis y además, bueno, pues encantada de colaborar, ¿no? Y de compartir y de hacer también.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Alguna reflexión final que quieras compartirnos? ¿Cómo te Pues mira, sentiste? ¿Cómo te parece que este mensaje va a llegar? bueno, Mari Carmen, Rosano, mi agradecimiento a ti y el valor y el querer que desde las vivencias hacer algo diferente y ayudar a los demás. Bueno, eso es lo que también lo que me ha motivado para participar en esta cumbre. Es decir, tú. Y, y te deseo todo el éxito y que a las personas que asistan a esta cumbre le saquen el máximo provecho. Es decir, para que sean, como se dice ahí, la mejor versión de sí mismos.